Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes y saludarles. De antemano, quiero expresar, inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestros programas. En esta oportunidad, nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título El sacerdocio real. Tema importante para el día de hoy. Antes de comenzar, pues quisiera hacer una corta introducción, que nos permita enfocar bien este tema para verificar con exactitud qué es lo que persigue la Iglesia cristiana con la ordenación de mujeres al sacerdocio, bien sea que sean nombradas ancianas o pastoras. La postura acerca de la ordenación de la mujer basada en una tipología no bíblica, es decir, sobre un sacerdocio de todos los creyentes como algo que presumiblemente no existía en el Antiguo Testamento, es una presuposición equivocada. Esta antítesis tipológica protestante, por supuesto, entre el culto antiguo y el nuevo, socava nuestra creencia fundacional que se basa en la correspondencia entre ambos cultos, la cual es la esencia de nuestro Evangelio del Santuario. Por ello debemos preguntarnos cuál es la correspondencia tipológica correcta. Distinguidos oyentes, para ser mediadores entre Dios y las naciones, el antiguo Israel no transformó a las mujeres en cabezas o pastoras del rebaño. Tampoco lo hizo el Nuevo Testamento. El sacerdocio de todos los creyentes, entendido erróneamente como otorgando ahora a cada uno la autoridad que previamente pertenecía exclusivamente al sacerdocio arónico, es el fundamento del cristianismo denominacional moderno y corrupto que Coré, Datán y Abirán trataron de introducir en el antiguo Israel. Y eso lo puede usted confirmar y evidenciar en el libro de Números, capítulo 16. Léanse todo ese capítulo para que pueda verificar lo que le estoy diciendo. Pues miren, estos supuestos líderes, eso entre comillas, Coré, Datán y Abirán, aunado a ellos 250 líderes más de las tribus de Israel que fueron persuadidos por estos señores, sintieron que el sacerdocio arónico discriminaba a otros. Ahora preguntamos, ¿acaso no le suena a usted eso familiar? Pues claro que sí, lo mismo que hoy se presume a nivel del liderazgo de la iglesia, que exigen ordenar mujeres al sacerdocio, porque el no hacerlo, pues estos lo consideran como una discriminación de género. Y es el caso que esta gente no se ha dado cuenta que tanto ellos como los miembros que le siguen y que apoyan estas posturas están siendo conducidos sin saberlo a un precipicio sin retorno. Y para muestra, un botón. Recordemos lo que sucedió con la rebelión que protagonizaron Coré, Datán y Abirán. Allá, verifíquelo como le dije en el libro de Números. Dice la Biblia en el capítulo 16 de este libro Números lo siguiente, abro comillas: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Cierro comillas. Ahí lo tienen. Ahora, apreciados hermanos, amigos y público en general, el problema no es la Biblia. No, nunca lo ha sido, jamás lo ha sido la Biblia. El problema es la manera en que muchos se acercan hoy a la Biblia. Pero la Biblia es clara sobre el liderazgo de género. En ciertos contextos de confrontación no relacionados a asuntos de conciencia, una mujer no debería imponer sobre la unidad familiar o la iglesia una autoridad o dominio que estuviere por encima del hombre. Y eso lo puede usted confirmar en el versículo que se encuentra en la primera epístola a Timoteo, capítulo 2, del 11 al 13. Y lo voy a leer. Abro comillas: la mujer aprenda en silencio,
con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ojo, esto no lo estoy diciendo yo, eso lo dice la Escritura en 1 de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 13. Ahora, este es un principio bien establecido en todo el Nuevo Testamento, porque tanto en el libro de Efesios, capítulo 5, en el libro de Colosenses, capítulo 3, en el libro de Tito, capítulo 2, en 1 de Timoteo, capítulo 2, en 1 de Pedro, capítulo 3, bueno, y en 1 de Corintios, capítulo 14, vemos esta misma relación. Vamos a leer dos de ellos. Por ejemplo, el que se encuentra en Efesios, capítulo 5, del 22 al 23, dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahí lo tienen. Y también el libro de Colosenses, por un versículo más, en el capítulo 3, versículo 18, dice: casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ahí lo tienen. El apóstol Pablo, ojo, no niega a las mujeres el derecho a testificar o a enseñar en la iglesia en un contexto aceptable. No es lo que está diciendo Pablo aquí. De lo contrario, se hubiera contradicho con lo que dijo allá en 1 de Corintios, capítulo 11, del 4 al 5. Donde declara que tanto hombres como mujeres oran y profetizan. Y también lo aseveró de igual manera el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, y el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Quiere decir que profetizar implicaba enseñar, como dice 1 de Corintios 14:3, para edificación, exhortación y consolación. Algo que cada mujer puede y debe hacer también. Entonces, quedamos claros que la mujer no es inferior al hombre, ok, negativo. El contexto de los textos antes enmarcados lo que están es colocando una distinción en el oficio del sacerdocio. El sacerdocio representa autoridad y direccionalidad, y esa autoridad solo ha sido delegada de parte de Dios a los hombres. Eso que quedar claro porque así está escrito. La mujer, lo hemos podido comprobar, puede profetizar y puede enseñar, pero jamás tenerla como líder o sacerdote de la congregación, que si pastoras o ancianas, no. Así que eso de pastora y anciana solo está en la mente retorcida de los que se rebelan al orden establecido. Algo similar a lo que sucedió con la rebelión de Coré, Datán y Abirán. La Santa Escritura determinó en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 2, lo siguiente. Dice: palabra fiel. Fíjense ustedes como comienza el texto: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, es decir, sacerdocio, pastorado, buena obra desea. O sea, que es buena obra. Pero es necesario, hay que subrayar eso allí, que el obispo, no la obispa, sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora preguntamos, ¿qué está pasando en la iglesia remanente? Que desde sus principios o desde su creación se mantuvo fiel y leal a todos los principios y ordenanzas de la palabra de Dios. Ahora vemos pues, es indiscutible que la apostasía ha llegado hasta el seno, hasta los tuétanos de esta iglesia. Aun cuando la Corporación Adventista del Séptimo Día, luego de que dictaminara en los congresos del año 1990, 1995 y 2015 que la ordenación de mujeres al sacerdocio, es decir, ancianas y pastoras, no aplica desde ningún punto de vista bíblico, quedando bien definida esa decisión con un no rotundo, pues eso sencillamente ha sido un saludo a la bandera. Porque a la prueba nos remitimos. La Conferencia de California en los Estados Unidos
la Unión Panameña, la División Interamericana, la Unión Venezolana Oriental, entre otras más, muchas más que no cabría nombrarlas en este momento, pero son muchas más. De ese mandato, sencilla y llanamente, han hecho caso omiso y hoy día vemos cómo la iglesia sigue ordenando a mujeres al sacerdocio, bien sean ancianas o pastoras, enterrando con ello la doctrina genuina y bíblica en el basurero de la historia. Esto lo vengo denunciando desde el principio que introdujeron esta medida antibíblica. Siempre he levantado mi voz en contra y rechazando categóricamente esta apostasía. Y eso no tiene otra explicación. Y es que la iglesia está minada de teología liberal. Y lo más grave, la mayoría de pastores y administradores que hacen vida en la iglesia, callados como perros mudos. ¿Y eso por qué será? Esa sería la pregunta. ¿Por qué tan callados? ¿Por qué no hacen una protesta en relación a esta situación? Bueno, claramente están cuidando su estabilidad económica. Esto da más bien pena ajena. Aun cuando Cristo sea vilipendiado, pareciera que para la dirigencia que se mantiene callada a esta herejía, se debe a que primero, en orden de interés, por supuesto, está su estabilidad o posición de cuidar y conservar un cargo administrativo, antes que mantenerse fiel al texto sagrado. Pero han obviado, se les ha olvidado lo que dice la Biblia. Es clara cuando dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miren lo delicado que es esto, dice persiste en ello, porque con ello te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Pero en qué? En persistir, precisamente, en tener cuidado de la doctrina. También en la segunda epístola del apóstol Juan, capítulo 1, del 9 al 11, dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo, donde no permiten que hayan ancianas ni hayan pastoras, pues no lo recibáis en tu casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Yo pregunto, entonces, ¿cómo quedan estos textos con las personas que están dentro de esta organización, que siguen entonces manteniéndose callados con su silencio, precisamente por evitar de que los voten o que los vilipendien o no sé qué? El libro de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice, así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pareciera que lo que busca la iglesia remanente, la corporación, es agradar más al mundo antes que a Dios. Y es evidente lo que estamos viendo, porque no solamente estamos hablando de la ordenación de mujeres, estamos hablando de otros tópicos que no es el tema, que se los traeré más adelante, pero es la realidad y hay que denunciarlo, porque la Biblia me dice que debo denunciar todo esto. Grita voz en cuello la rebelión de mi pueblo, enseñar a mi pueblo a discernir entre lo limpio y lo que no es limpio. Entonces, ¿cómo se supone que tengo que hacer yo con esos versículos? Tengo que quedarme callado y asumir una responsabilidad que la llevan ellos en sus hombros por no decirla. No, lo lamento en el alma, tengo que denunciarlo y lo voy a denunciar hasta el final de mis días. Ahora, para finalizar, ¿sobre qué base serían pastoras o ancianas las mujeres que participaron de este sacerdocio en toda la iglesia o que están participando? Pues desde la perspectiva bíblica hemos visto que no iba a ser alguna. Bueno, la única forma, adaptando un molde dispensacionalista que es protestante de las iglesias evangélicas, pero no es bíblico. Entonces,
es que puede reclamarse la ordenación al ministerio sacerdotal de mujeres sin distinción de género, pero eso es bajo esa óptica, bajo una perspectiva precisamente dispensacionalista, evangélica, nata, que no quieren nada con la ley de Dios, porque el pueblo evangélico en su mayoría no quiere nada con las ordenanzas y la ley de Dios. Ellos quieren vivir es un evangelio light, un evangelio de gracia, pero sin obediencia a los mandamientos, y eso es lamentable. La Biblia es clara. Los ancianos gobiernan la iglesia, lo dice 1 de Timoteo 5, Tito 1, 1 de Pedro 5. También los ancianos enseñan la palabra, 1 de Timoteo 3. Protegen la iglesia de los falsos maestros, Hechos capítulo 20. Exhortan y amonestan a los santos en sana doctrina, en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo y en Tito también lo dice, capítulo 1. Visitan y ungen a los enfermos y juzgan sobre doctrina, como lo dice el Hecho de los Apóstoles, capítulo 15. En otras palabras, y ya para terminar, el papel asignado por el Nuevo Testamento a los pastores y ancianos es de supervisión, de liderazgo, cuidado de la iglesia y del cuidado de la iglesia local. La Biblia habla del anciano, no de la anciana, y declara que debe ser casado con una sola mujer, ya lo hemos visto, no con un solo hombre, no, debe ser casado con una mujer, estamos hablando de un hombre. Aunque el apóstol es claro al decir que no permite que la mujer tenga autoridad sobre el hombre en el hogar y en la iglesia, y no por razones culturales, sino por su constitución establecida por Dios en la creación. Tanto en 1 de Timoteo capítulo 2 lo verifica y 1 de Corintios capítulo 11 también, 14. Entonces, conclusión, lo que se está haciendo y lo que están apoyando esta nueva adopción que ha hecho la iglesia, pues ya la iglesia evangélica tiene años en eso. Ella desde que se divorció de la ley de Dios, bueno, ha hecho lo que le ha dado la gana. Todo ha sido al margen de la palabra. Aunque digan que se vayan arrodillados hasta donde sea diciendo que son evangélicos, que son cristianos, lo lamento en el alma, hermano, pero la Biblia dice a la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a eso es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Si usted no comprueba sus actitudes, si ustedes no comprueban lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes han creído, lo que ustedes profesan, ante la luz de la Sagrada Escritura y la obediencia a los mandamientos de Dios, lastimosamente, hermano, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Así que esa ordenación de mujeres es de la iglesia evangélica apóstata. Si la iglesia adventista, la corporación, estoy hablando porque la iglesia adventista del Séptimo Día Libre se ha mantenido firme desde su fundación. Ok, pero la iglesia, la corporación, estamos hablando de la asociación general, se mantiene en una posición de esta naturaleza, aunque en el Congreso, ya lo dije, los 3 años que presidieron este tema y dijeron que no, bueno, se han quedado callados y se han mantenido tranquilos ante lo que está haciendo la División Interamericana. La División Interamericana ha hecho un informe oficial diciendo que la ordenación de mujer es válida. Y yo desde aquí, en el nombre de mi Señor Jesucristo, como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, José Barito, condena rotundamente esa determinación. Me mantengo firme y fiel a los preceptos divinos, en el nombre de Cristo. Así que los exhorto para que rectifiquen y vuelvan a poner la mano en el timón que va a puerto seguro, porque de resto van derechito a estrellarse con un iceberg del tamaño de la luna. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer haber, este tema no es nada fácil, pero había que predicarlo, había que decirlo, hay que denunciar las herejías que se están cometiendo dentro de la iglesia. Queda de ustedes atentamente, José Barito. Es mi oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Hasta la próxima. El Señor le cuide.